Vamos a saludar, si os parece, a los protagonistas, que seguro que les tengo también preparados. Por ejemplo, el señor Julio Albalat, que es director del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Por favor, al escenario, un aplauso para él. ¿Qué tal, Julio? Por ejemplo, es verdad que hemos dejado esto, Dani y yo, un poco... Vamos a arreglarlo. Esto es, como dice Paquita Salas, un 360. Para lo que haga falta, producción. Seguimos. Por ejemplo, tenemos también preparado al señor Jordi Sarasols, subdirector general de Recerca y Cultura Digital del Departament d'Educació de la Generalitat de Cataluña. Aplauso para él también, por favor. A Carlos Torrecilla, director de la Unidad de Economía Digital del Joint Research Center de la Comisión Europea. ¿Cómo estás? Aplauso también para él. Y a la señora, por favor, Mercè Gisbert, profesora catedrática de la Universidad del Departamento de Pedagogía de la Universidad Rovira y Virgili. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias. Dejadme decir, como siempre, que me gusta a mí destacar, además, a la flamante moderadora, como hemos hecho con los moderadores de los paneles anteriores, que Mercè es doctora en Ciencias de la Educación y catedrática de Tecnología Educativa en el Departamento de Pedagogía, como he dicho, de esta universidad, con una larguísima experiencia de gestión que ha ocupado, además, diferentes cargos, entre otros, pues, por ejemplo, la Vicerrectoría de Docencia TIC. Bueno, Mercè, yo creo que yo me callo y os dejo, tienes el poder de este panel. Gracias. Muy bien. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a totes y a todos. Buenas tardes. Utilizaremos catalán y castellano porque son las dos lenguas de los panelistas. En primer lugar, agradecer a EduTech la oportunidad de moderar este panel y agradecer también a las tres personas que integran el panel que hayan tenido la voluntad y la disponibilidad de poder participar, ¿no? Bien. Probablemente el panel de políticas públicas siempre es el que genera más expectativa, porque en definitiva pues son los que acaban decidiendo qué se hace o qué no se hace en determinado momento, con una pincelada de investigación que sería la del Joint Research Center y que realmente, bueno, pues las preguntas y el contenido del panel irán en esta dirección. Yo creo que es importante, aunque me coma un par de minutos, que os explique un poco el perfil de las personas que tenemos en el panel, más allá de los cargos que ocupan, que es importante, pero yo creo que es importante también saber cuál es su especialidad, ¿no? Empiezo por Julio, pues porque está me sale en catalán ahora, a la punta me sale, ¿no? En el extremo de la mesa, ¿no? Bueno, Julio Albalat es el director actualmente del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas del INTEF, del Ministerio de Educación, pero en realidad Julio ha ejercido como profesor de secundaria de Geografía e Historia en diferentes centros de la provincia de Guadalajara y ha ocupado un puesto de departamento y responsable de nuevas tecnologías de formación en institutos de secundaria. Ha coordinado grupos de trabajo referidos a nuevas tecnologías y en 2019 se incorporó como asesor técnico docente de formación y TIC en la Delegación de Educación de la Junta de las Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara. Jordi Sarasols es actualmente subdirector general de Recerca y Cultura Digital, ha sido inspector de educación desde el 2009, profesor de secundaria, de inglés y catalán, director de instituto y profesor colaborador de la UOC y de la UPF. Es doctor en educación y TIC y licenciado en comunicación audiovisual y filología. Y tiene varias publicaciones sobre implementación de las TIC en centros educativos y equidad en educación. Y Carlos Torrecilla, justo a mi lado, es director de la Unidad de Economía Digital del Joint Research Center de la Comisión Europea. Tiene 2 másters en Física e Ingeniería Electrónica por la Universidad de Granada y máster y doctorado en Ingeniería de Software por la Universidad de Sevilla. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el campo de las tecnologías digitales y en particular en el sector público y más de 10 años en la Comisión Europea, donde ha sido director de sector, director de unidad adjunto y director de la unidad en varias direcciones generales. Pues dicho esto, muchas gracias. Vamos a entrar en materia y vamos a empezar, ¿no? Bien. Como puntos así introductorios respecto al contenido que después tendrá esta mesa, decir que, bueno, pues que es evidente y los que estamos aquí lo sabemos todos, que llevamos varios
o sea, varias décadas con políticas relacionadas con la incorporación de las tecnologías a la educación, que normalmente los programas tienen que ver con las legislaturas políticas y que difícilmente conseguimos que estos programas políticos tengan una visión a medio plazo, ya no digo a largo plazo, y por tanto este sería, digamos, que un punto débil de todas aquellas cuestiones que nos podemos plantear como continuidad o como sostenibilidad de aquellas cosas que hacemos, dejando de lado que la tecnología avanza y avanza muy rápido y que probablemente es una ilusión pensar que iremos al ritmo que va la tecnología desde la perspectiva educativa, especialmente desde de la educación pública, ¿no? En general, si revisamos las políticas públicas de las últimas 3-4 décadas, vemos que nos hemos centrado mucho, y alguien dirá, por razones evidentes, porque no teníamos nada, pero aún no lo tenemos resuelto en temas de infraestructura, en temas más de hard que de soft muchas veces. Hemos incidido muchísimo en la formación del profesorado, pero aún continúa siendo una asignatura pendiente y, por tanto, digamos que estas líneas que han caracterizado las políticas públicas quizá no siempre han incidido lo suficiente en la competencia digital de los estudiantes o en la capacitación digital de los estudiantes, que en definitiva son los ciudadanos de las próximas décadas o del próximo milenio, ¿no? Y en este sentido también tendríamos que incorporar en este, digamos, ecosistema tecnológico como un eje fundamental los estudiantes, aunque decimos sistemáticamente que todos los procesos educativos tienen que ver con el estudiante y que el estudiante está en el centro, pero si lo analizamos desde fuera no siempre ocurre así, ¿no? Y después, otra cuestión que creo que en estos últimos años ha ido aflorando es la capacidad que tenemos de recoger evidencias de todo aquello que hacemos. Estamos diciendo sistemáticamente que deberíamos de poder demostrar si aquello que hacemos desde la perspectiva del desarrollo de la tecnología en el ámbito educativo realmente impacta y cómo impacta. Y esta es la parte de investigación de la que se ha hablado esta mañana y que es uno de los ejes fundamentales de este TEC Barcelona 23, pero que difícilmente, cuando analizamos las políticas públicas, este acaba siendo un eje que articule realmente esta política pública, ¿no? Bien, hecha esta introducción, voy a las dos primeras preguntas, que se las hago por orden, pues creo que podría empezar Julio, después Jordi y después Carlos, tal como están sentados en este momento. Y os voy a formular dos preguntas, tenéis 5 minutos cada uno para resolverlas y os las voy a formular de manera conjunta, ¿no? ¿Cómo podríamos impactar más en el estudiantado para garantizar que formarán parte de una ciudadanía digitalmente competente? Y la segunda pregunta es ¿en qué dirección debería promoverse la innovación y la investigación educativa para disponer de evidencia sobre el impacto de los programas públicos de tecnología aplicada a la educación? Pues, Julio, cuando quieras. Muchas gracias, Mercedes, muchas gracias al clúster por invitarme. ¿Qué políticas educativas deberíamos dirigir hacia la mejora de la competencia digital de los alumnos? Creo que no estamos mal encaminados en los últimos tiempos. Hemos estado tocando 3 patas. Hay una pata que es la fundamental, que es la mejora de la competencia digital del ciudadano, del alumno. En el año 2021 se propone la LOMLOE. La LOMLOE conlleva un desarrollo curricular. Ese desarrollo curricular, dependiendo de si la comunidad autónoma tiene lengua cooficial, no tiene lengua cooficial, tiene mayor autonomía o no en ese desarrollo curricular, pero en el Ministerio desarrollamos las bases para las que a través de esa las comunidades autónomas harán su currículo. Se distribuye como referencia las 8 competencias clave que todos conocemos y la esencial para nosotros, al menos donde estoy yo, es la competencia digital. Y nos piden desde el Ministerio, desde el INTEF, participemos en la elaboración de qué es lo que tendría que tener la competencia digital los alumnos. Para eso el Ministerio decide establecer lo que son los perfiles de salida. El perfil de salida es aquello que consideramos que un ciudadano pleno, una vez que finalice la enseñanza secundaria obligatoria, tiene que tener como competencias. Y la parte de nosotros es la que nos toca, esa competencia digital. Aquí está Carlos, la referencia para nosotros es el DIGCOM, es 2.2, entonces era 2.1 cuando estamos trabajando, pero eso es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Y nosotros lo establecemos en la parte curricular que nos corresponde
Lo marcamos en ese perfil de salida, asegurando que todo el desarrollo autonómico va encaminado hacia ahí. Por lo tanto, la norma es obligatorio cumplimiento, pero tenemos que acompañarlo, ¿no? ¿Y cómo la acompañamos? Pues esa es la primera pata, los alumnos. Establecemos la norma que tiene que cumplirse. La segunda es un docente, pero no es un docente con competencia digital ciudadano. No me interesa un docente que sepa manejar tecnologías, por supuesto, como ciudadano tiene que saber hacerlo, ¿no? Lo que me interesa es un docente que sepa capaz de utilizar esas tecnologías en el ámbito educativo, es decir, que mejore su proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando esas tecnologías. Para eso, de nuevo, nombro a Carlos y lo voy a estar nombrando continuamente, utilizamos el marco de competencias digitales que propone la Comisión, pero nosotros lo transformamos en uno propio que acordamos todas las comunidades autónomas y el Ministerio, que es el marco de referencia a la competencia digital docente, que establece diferentes áreas. Una de ellas es la adquisición de la competencia digital por parte de los alumnos. Así que, si establecemos cómo un docente puede permitir que sus alumnos adquieran esa competencia digital, podemos encaminar la formación del docente, podemos encaminar la vía de mejora del docente para que el alumno adquiera esa competencia. Y esa sería la segunda pata, ¿no? Tenemos docentes, tenemos alumnos, pero hay una tercera pata que serían los centros. Al final, esta mañana lo hemos nombrado, en el contexto en el que se mueven ambos elementos, y vuelvo a nombrar a Carlos, proponen el marco de organizaciones digitalmente competentes. Nosotros ese elemento lo transformamos en el plan digital de centro y aunamos esa importancia. No solo ese uso que decías de las infraestructuras, es fundamental, pero va mucho más allá, ¿no? Esa competencia digital de los alumnos, la competencia digital de los docentes, la relación con las familias. Entonces, es sumar esos tres elementos lo que nos creemos que nos va a permitir que los alumnos que hoy están empezando a trabajar en este nuevo sistema educativo van a poder acabar su enseñanza secundaria obligatoria con lo que nosotros esperamos y consideramos que debe tener cualquier ciudadano. Creo que es el camino y siempre estamos dispuestos a mejorarlo. Jordi? Molt bé, doncs bona tarda, gràcies per la invitació. A veure, la introducció de les tecnologies digitals al nostre sistema educatiu aquí a Catalunya es remunta ja fa més de 3 dècades, però sempre han pivotat al voltant de 3 grans eixos que coincideixen amb el que deia el Julio, l'eix del centre, l'eix del professorat i l'eix de l'alumnat. A nivell de centre, com bé comentaves, ha estat molt focalitzat amb el tema de les infraestructures i dels dispositius. Aquest és un tema que afortunadament ha millorat molt en els darrers anys. A nivell de l'alumnat, dintre d'aquest marc que també comentava el Julio de les normatives curriculars espanyoles, en el darrer currículum vam fer un desplegament important del que era la competència digital de l'alumnat a primària i secundària, força detallat, i ara estem elaborant en base al nou currículum que ha entrat en vigor enguany com serà aquesta adaptació. I a nivell de professorat tenim un catàleg de formació força ampli i que anem intentant actualitzar i amb diferents ofertes formatives, diferents modalitats, i que tot aquest finançament que també ve d'Europa ens ajuda a mantenir aquesta estructura formativa. Tots aquests diferents elements des de l'any 2020 els tenim més sistematitzats amb el que és el Pla d'Educació Digital de Catalunya, que pivota precisament al voltant d'aquests 3 eixos, i tenim una aposta a nivell de Departament d'Educació molt transversal, molt a nivell de diluir fronteres, a nivell de dir no volem vincular la tecnologia digital a cap de les especialitats docents ni les assignatures, perquè busquem precisament aquesta transversalitat i que l'ús de la tecnologia digital sigui evidentment un element que estigui a dintre, incorporat, el que en anglès es diu embedded, incorporat a dintre del que és el procés d'ensenyament-aprenentatge, perquè precisament apostem per aquesta invisibilitat i aquesta transparència de les tecnologies. Incorporem el dispositiu de l'alumnat i del docent gairebé com el que hauria de ser un element més de tot aquest material d'ús quotidià gairebé fungible de l'ensenyament i de l'aprenentatge. I ens volem focalitzar també molt en 2 grans elements. Per una banda, el que seria la competència digital dels docents, o sigui, per tenir uns alumnes competents digitalment hem de tenir uns docents que també siguin competents digitalment, i d'aquí el marc de la competència digital docent que treballem de forma coordinada i col·laborativa amb l'INTEF i amb la resta de comunitats. I per altra banda, l'altre gran element és tot el que té a veure amb el que seria la pota del centre, una vegada superat
el hàndicap de les infraestructures i dels dispositius i que es canalitzaria més amb el que seria el concepte de la maduresa digital del centre. O sigui, de quina manera els centres fan un ús estratègic i eficient d'aquestes tecnologies de cara a promoure l'èxit escolar, l'excel·lència educativa i donar solució a tots aquests reptes de la societat actual. Això ho vehiculem també a través del que seria l'estratègia digital de centre, que ja queda recollida en el nostre pla d'educació digital i que ha de ser una mica aquest document guia estratègic que cada centre ha d'elaborar segons les seves característiques contextuals d'alumnat, de professorat i ajudant amb aquesta presa de decisions. I aquí també destacar la importància de determinats agents clau que tenim des del que són els coordinadors digitals de centre amb tota la feinada extra que els hi ha vingut a sobre amb tot aquest desplegament o a les figures dels mentors digitals que també estan amb aquesta funció d'acompanyar els centres en aquest procés de maduresa digital. En relació a l'altra pregunta que comentaves de la innovació, de la investigació, precisament per avançar en aquest terreny, des del Departament d'Educació hem encarregat que se'ns avaluï aquest Pla d'Educació Digital de Catalunya a través d'Ivalua, que seria l'organisme encarregat d'avaluar les polítiques públiques a Catalunya, a veure una mica també quins resultats apareixen i amb la voluntat de promoure precisament aquesta avaluació de polítiques públiques, de determinats programes que al cap i a la fi ens aporten informació perquè després ens facilitin la presa de decisions enfocada cap a la millora, evidentment. En aquest sentit també estem elaborant un pla de recerca educativa precisament per fomentar recerques de caire més acadèmic, però també amb la voluntat que hi hagi una transferència d'aquest coneixement que porta la recerca i que ens faciliti tota aquesta presa de decisions. Carlos. Bueno, gracias Mercè y gracias por invitarme. Primero de todo comentaros que yo creo que voy a poner en problema a la coordinadora porque yo soy andaluz. Ya sabéis que los andaluces hacemos tres cosas. Hablamos mucho, hablamos muy rápido y a veces hablamos muy fuerte. Entonces, si ves que me paso, Mercè, tú me controlas. Luego, por otro lado, el equipo que dirijo acaba de recibir las competencias de educación digital. Entonces, es la primera vez que yo hablo de este tema. Es una premier y os pido paciencia y comprensión. Y bueno, vamos al lío. Como ha comentado Julio, yo trabajo en el Joint Research Center, en el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, y somos un organismo particular. Primero tenemos que entender que la Comisión Europea, a diferencia de la Administración General del Estado y de la Generalitat, no tiene competencias ejecutivas en materia de educación. Ejercemos como coordinadores, intentamos plantear guías y tal, pero no tenemos competencia ejecutiva. Y dentro de la comisión, el JRC, que es el organismo en el que yo trabajo, es un organismo que se dedica a hacer Science for Policy. Es decir, somos un organismo de investigación dentro de la Administración Europea. O sea que yo me encuentro, me han sentado muy bien entre la academia y la administración. ¿Vale? Con esto os doy el marco. Hablamos de transformación digital, hablamos de políticas de tecnologías digitales, porque nos encontramos en un momento en el que estas tecnologías están transformando dramáticamente nuestra sociedad, no solo el aula. Esto es lo que conocemos como la transformación digital. Y en Europa tenemos la intención de que esa transformación digital sea un éxito para nuestros ciudadanos. Y eso está en el centro de la estrategia digital europea. El objetivo que tenemos es que Europa sea un continente completamente digitalizado al final de esta década y con una transformación que esté centrada en las personas y en los valores europeos. A eso es lo que hemos llamado la década digital europea. Para ello hemos marcado una serie de objetivos y uno es el conseguir capacitar digitalmente como mínimo al 80% de nuestra población. Para ello tenemos una herramienta que es el Plan de Acción de Educación Digital, que se puso en marcha en el 2021 y dura hasta el 2027. Esa es nuestra herramienta fundamental. Y nosotros desde JRC, como organismo de investigación científica, tenemos un mandato y estamos involucrados en la ejecución de varias de esas acciones. Pero comentaba el tema de alumnos competentes, ¿no? Alumnos competentes digitales. Yo creo que el concepto de persona competente digital es clave, ¿no? Y yo creo que aquí la idea es que nos podamos asegurar que todos los ciudadanos, y no solo los estudiantes, por supuesto los estudiantes, y estamos hablando de educación, puedan relacionarse de una manera efectiva y segura con las tecnologías digitales y en concreto con la inteligencia artificial, que dentro del marco de las tecnologías digitales
es, yo creo, la más relevante y la que está emergiendo con más fuerza. Y aprovecho también para hacer un poquito de publicidad. Allá inauguramos en el JRC de Sevilla el Centro Europeo de Transparencia Algorítmica, que tiene un mandato para revisar los sistemas de inteligencia artificial y, en concreto, en relación a la infancia y a la juventud. No un mandato especialmente a la educación, pero sí a uno de los actores fundamentales del proceso educativo, que son los alumnos. Entonces, dentro de esa idea de persona competente digital, nosotros hemos actualizado, y teniendo en cuenta la emergencia de la inteligencia artificial, hemos actualizado el Marco Europeo de Competencias Digitales, lo hicimos en el 2022, incluyendo competencias relativas a la inteligencia artificial y al uso masivo de datos. Y la idea era incluir elementos relacionados con el impacto social que tienen estas tecnologías, porque nosotros lo venimos diciendo desde siempre, no es una cuestión tecnológica, es una cuestión del impacto social que tienen estas tecnologías. En ese sentido, se es capaz de entender cómo se usan estas tecnologías para campañas de desinformación, el uso de datos incluso personales, etcétera. Este es el marco. Y yo lo que quería ahora es comentar 3 acciones que pensamos que son relevantes, en las cuales está involucrado el JRC, que tienen una dimensión europea y que van a enlazar muy bien con lo que ha comentado, con lo que se ha comentado antes. Por un lado, estamos trabajando y formamos parte del proyecto que está intentando definir el futuro certificado europeo de competencias digitales. Una particularidad que tiene la Unión Europea es que está compuesta por diversos Estados miembros, cada uno con su autonomía, con su legislación. Pero tenemos un problema que es cuando nos movemos y queremos y vamos a hacer un mercado común, sería bueno que se fuese capaz de reconocer las competencias digitales por parte de empleadores, por parte de proveedores de formación, por parte de otros actores en escenarios transfronterizos. Bueno, en ese caso el JRC está llevando a cabo un proyecto de estudio de viabilidad para este futuro certificado. Es decir, cómo debe ser, podemos hacerlo, cómo debemos hacerlo y qué características debe tener. Adicionalmente, comentaba antes Julio, el hecho de que no solamente necesitamos personas competentes digitalmente, necesitamos profesores que sepan utilizar esa tecnología en el proceso educativo. Nosotros tenemos, y estamos muy orgullosos de ello, una familia de herramientas, que es la familia de herramientas de autorreflexión, la familia de herramientas Selfie for Teachers y Selfie Work-Based Learning, que están disponibles de manera gratuita, están disponibles en línea y traducidas a muchos idiomas, que permiten que los actores de la comunidad educativa puedan, en base a la respuesta a unas preguntas, conocer cuál es su nivel de madurez en el uso de las tecnologías para el proceso educativo. Y estas herramientas, además, involucran a toda la comunidad educativa, desde los directores de centro, a los estudiantes, a los profesores. Y pensamos que es un elemento muy importante porque, sabiendo dónde está, tú puedes definir el plan de mejora. ¿Qué es lo que tengo que hacer para llegar al objetivo que tengo? Son herramientas que han tenido una adopción masiva. Por ejemplo, Selfie, que lo lanzamos en el 2018, tiene ya más de 5 millones de usuarios y se usa en más de 90 países. Y luego el tercer elemento que quería poner en la mesa para terminar con la primera pregunta, y aprovecho para hacer otra premier. Ayer se publicaron las propuestas de la Comisión para las recomendaciones del Consejo, tanto para educación digital como para competencias digitales. Tendrías que ir terminando ahora ya, sí. Eso me pasa por hablar. Nosotros hemos estado trabajando y colaborando con la Comisión. Hemos hecho un análisis exhaustivo de los planes de recuperación y de resiliencia y la parte dedicada a la política de educación digital. Hemos analizado el diálogo estructurado que ha tenido la Comisión con los Estados miembros y hemos puesto encima de la mesa un montón de evidencia que se ha usado para esas recomendaciones. Y eso me permite responder a la segunda pregunta. Es decir, ¿cómo podemos conseguir que haya innovación e investigación relativa a las políticas digitales? Pues como organismos e instituciones como el JRC, que tienen un mandato investigativo y también de hacer y de aconsejar las políticas públicas. Muy bien, muchas gracias. Pues ahora viene una segunda parte de la mesa que les hemos pedido a los miembros de la mesa que se interpelen entre ellos. Por lo tanto, tienen, digamos, una propuesta de que ellos se harán preguntas entre ellos y tenéis 10 minutos para haceros preguntas y responderos. Yo controlaré el tiempo. A mí me hacéis la fácil, ¿eh? Venga, bien. Empiezo yo. Empieza contigo. Jordi, sí. A ver, Carlos. En relación precisamente a todo lo que has comentado de las implementaciones y evaluaciones de políticas públicas, a nivel autonómico, a nosotros nos interesa sobre todo lo que serían herramientas, por ejemplo, de análisis de datos sobre usos de tecnologías, estudios rigurosos que permitan detectar barreras, desafíos,
incluso temas de auditorías externas, por ejemplo, o también temas de plataformas de participación ciudadana para ver un poco pues, las sugerencias de la comunidad sobre determinadas políticas, ¿no? Entonces, desde un organismo como el vuestro, creo que manteniendo el margen de autonomía que nos permite nuestro Estado y nuestras transferencias de competencias, sí que creo que JRC puede aportar, ¿no?, elementos en este estilo. Entonces, quisiera saber un poco pues, cómo lo ves, ¿no?, este tipo de herramientas que te he comentado para avanzar en estos temas que creo que, por otro lado, pues pueden tener mucho recorrido todavía, ¿no? Gracias por tu pregunta, Jordi. Te he dicho que me hiciese las fáciles, pero veo que no... Pero bueno, vamos a intentar responderla. Nosotros, como sabéis, trabajamos en la definición de marcos teóricos relacionados con las competencias, en la definición de herramientas, como he comentado, de autoevaluación. Y el planteamiento que tenemos es un planteamiento de que estos sean herramientas que puedan ser utilizadas en la práctica. Entonces, creo que una palabra muy importante que podemos traer sobre la mesa es la palabra aceptación. Es decir, este es un entorno de competencias distribuidas, en el que hay muchos actores, no solamente públicos, hay actores públicos, privados, los alumnos, los profesores. Entonces, cualquier herramienta que se ponga tiene que contar con la aceptación a nivel estatal, a nivel de comunidad autónoma y a nivel de comunidad educativa. Y además, tienen que ser herramientas flexibles. Lo comentaba antes con Mercè al principio, un poco como bloques de Lego, en el que los distintos elementos de la comunidad y los distintos niveles territoriales puedan añadir y quitar elementos de los marcos teóricos, de los marcos de evaluación de las herramientas y adaptarlas a su realidad concreta, a su realidad lingüística, a su realidad social. De esa manera podemos conseguir esa aceptación, puesto que no nos encontramos en un ámbito de política pública en el que haya una competencia única centralizada en un marco concreto, como pueden ser otras áreas en las que, por ejemplo, desde Bruselas se puede decir esto es así y entonces el resto de administraciones pues implementan. Este no es el caso. Entonces, lo primero, definir herramientas flexibles, adaptables, configurables, que puedan ser complementadas a distintos niveles y que generen esa aceptación. Ese sería el primer elemento que querría incluir. Y te doy en este sentido 3 ejemplos. Carlos, discúlpame, tendrías que ser más sintético, porque si no los demás no podrán interpelarse entre ellos. Vale. Nosotros, por ejemplo, en España, que han puesto en marcha parte de nuestro marco de competencia, estamos ahora trabajando en un informe para evaluar el resultado. Y vamos a publicar los resultados este año. Este es un ejemplo muy concreto de, herramienta definida a nivel europeo, que se puede configurar, que se puede adaptar, que se adapta a España y como un organismo como el nuestro, en base a la colaboración con una administración a otro nivel, es capaz de evaluarla, poner un informe encima de la mesa y, a partir de él, aprender y crecer. ¿Vale? Pues si os parece, puedo a lo mejor devolvérsela yo, en este caso, a vosotros dos, a los dos, Jordi y Julio. Y lo que quería preguntaros es relativo a lo mismo de lo que hablábamos. ¿Qué os parece? ¿Qué pensáis? Si sería bueno el disponer de evidencias, tanto a nivel estatal como a nivel de comunidad autónoma, para que nuestros marcos europeos, estos marcos y estas guías de las que hablo, estuviesen actualizadas. O sea, ¿cómo podríais vosotros trabajar evidencias que a nosotros nos diesen esa realimentación para que los marcos europeos no sean un ejercicio teórico vacío, sino algo que se base en la experiencia práctica? Dale, como luego te pregunto yo, así Vale. acabo yo todo. A ver, yo creo que es importante, dentro del marco estatal que tenemos de competencias, en que hay pues unas normas básicas, un traspase de competencias a las comunidades muy elevado y a uno de los principios rectores del sistema educativo, que es la autonomía de centros, encontrar el encaje entre todo esto es un poco complicado, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno que estos diferentes marcos, por ejemplo, que has comentado, ¿no? El Selfie for Teachers. El Selfie for Teachers lo utilizamos nosotros también como elemento de diagnóstico, ¿no? Entonces, yo creo que hay que fomentar todavía más la colaboración desde los 3 ejes, seguramente, el europeo, el español y, en este caso, el catalán,
para ver de qué manera nos podemos enriquecer mutuamente, ¿no? Yo siempre he pensado que es mucho mejor sumar, ¿no? De forma colaborativa, de igual por igual, y evidentemente desde estas diferentes perspectivas se pueden hacer aportaciones muy interesantes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que buscar estas sinergias, estas confluencias, y prueba de ello es que estamos trabajando, pues, por ejemplo, en el mismo marco de competencias digitales docentes, y que estamos, pues bueno, en unos procesos de acreditación del profesorado que son como bastante parecidos entre todos los territorios, ¿no? Sí, antes has dicho 5 millones de selfie, creo que 2, pocos son hechos en España. Yo creo que el fruto es de esa colaboración de la Comisión, las autonomías, el propio Ministerio, esa idea de poder utilizar esa evidencia que habéis presentado vosotros y la necesidad de cada 22.000 centros educativos de poder realizar su plan digital de centro o como se llame en cada una de las autonomías. Para nosotros es fundamental y creo que podemos colaborar porque la relación con entre las administraciones educativas es mucho más fácil y se facilita con ese agente tercero que puede ser la academia en un caso o puede ser entidades supranacionales o puede ser la comisión, ¿no? Es mucho más fácil amoldarnos a esa heterogeneidad que existe dentro del país y sobre todo, como decía Jordi, en esas competencias delegadas, teniendo ese tercer agente que para nosotros nos facilita mucho el trabajo. Y ya recojo, e interpelo a Jordi, antes de nombrar el marco de competencias digitales docentes, reflexionando, yo creo que es uno de los ejemplos estupendos de colaboración entre las comunidades autónomas y el propio Ministerio. Ahí teníamos un incentivo y venía detrás el marco, o sea, el mecanismo de recuperación y resiliencia. Esa relación yo creo que ha sido muy fructífera, vamos hacia unos objetivos comunes muy interesantes, creo que hemos aprendido todos de todos. ¿Cómo podemos mantener eso? Creo que es fácil hacerlo con los fondos que nos han venido, creo que esa apuesta común es fácil mantenerla. ¿Cómo podemos mantener esa apuesta común por objetivos comunes que creo que tenemos, sobre todo respetando esa autonomía y sobre todo respetando todo lo que puede ofrecer esa heterogeneidad que existe entre todas las comunidades autónomas? No es fácil tampoco. No és fàcil. Però, a veure, el que has comentat és un exemple de la col·laboració Jordi, perdona, me comentaban antes que como no hay traducción simultánea, si no te importa cambiar de registro lingüístico. Muchas gracias. Entonces, de la primera parte no se habrán enterado mucho. No, no mucho. No mucho. Vale. Vale, de acuerdo. Pues, no, básicamente, el ejemplo que ponías del marco de competencia digital docente, o sea, nosotros teníamos ya un marco previo nuestro aquí en Cataluña, que ya se estuvo trabajando con las universidades y bueno, prueba precisamente de esta voluntad de cooperación es que pues hemos adoptado también este nuevo marco que estamos utilizando de forma conjunta. Creo que INTEF tiene un papel clave en cómo continuar esto. Ahora, básicamente, porque nos dais el dinero. Ya pero ves. Cuando no esté el dinero... Mi duda es cuando se acabe el dinero, que se va a acabar. Cuando se acabe el dinero, que será pronto, creo que hay que seguir manteniendo estas dinámicas de cooperación. Creo que INTEF puede ejercer ese rol de interlocutor, ¿no? Y lo que yo creo que es muy importante cuando estamos hablando de sistemas descentralizados, de que todos nos consideremos por igual, ¿no? O sea, que no haya unos superiores y unos inferiores, sino que cada uno aporte desde su perspectiva, desde su contexto, desde su experiencia y que nos beneficiemos un poco de todos, ¿no? Entonces, yo creo que la idea está en mantener estas redes de colaboración que hemos empezado, aunque no haya fondos, pero bueno, intentaremos buscarlos por otro lado. Pero sí que también es una cuestión de optimizar cosas, ¿no? Porque tenemos un Estado muy descentralizado, pero por el otro lado tenemos un sistema educativo que tiene unas bases comunes, que son norma básica y que por lo tanto no le veo mucha utilidad a que yo desarrolle una cosa y que tú desarrolles otra para llegar a la misma finalidad, ¿no? Entonces, intentemos también un poco
compartir más de igual a igual, ¿no? O sea, yo cuando estaba en el instituto, pues compartía, pues eso, los ejercicios, las pruebas, los trabajos, las clases ya preparadas, las actividades que funcionaban bien. Había gente que era muy reticente, pero bueno, hay otros pues que siempre, en ese sentido pues, hemos sido mucho más generosos, ¿no? Pues yo creo que un poco es lo mismo, ¿no? A nivel territorial, unos podremos aportar más en determinadas cosas y otros en menos, quizá. Pero bueno, hay que aprovechar pues esa parte común que tenemos, ¿no? Y aquí creo que INTEF pues bueno, puede ser el encargado de organizarlo. Muy bien, pues vamos a encarar la última parte de la mesa, que recortaremos un poco el tiempo que teníamos previsto para esta. Pero bueno, pues en unos 10 minutos os formulo las dos últimas preguntas, que en este caso las responderíais en sentido contrario a cómo hemos empezado, y son dos preguntas relacionadas con, desde vuestro punto de vista, cuáles son los ejes que deberían articular las políticas públicas para que fueran sostenibles en el tiempo. O sea, para no tener la sensación que cada vez que hay un cambio político volvemos a reinventar todo y muchas de las cosas que se han hecho se quedan por el camino o sencillamente nos olvidamos de que existen, ¿no? Y la segunda cuestión es, aparte de estos ejes, ¿cómo debería ser el ecosistema que definimos desde la perspectiva tecnológica, teniendo en cuenta todos los actores, que de alguna manera están representados en esta sala esta tarde? Tenemos administración pública, tenemos empresas, tenemos investigadores, universidades, tenemos profesionales en ejercicio del ámbito no universitario, seguramente hay representantes de padres y madres que a lo mejor tienen la doble función. Bueno, pues habéis empezado diciendo que es muy importante que nuestros estudiantes sean competentes digitales porque serán ciudadanos digitales también. Pues eso, desde vuestra perspectiva, de manera sintética, porque ya sé que son dos mega preguntas, ¿qué creéis que se debería de hacer, ¿no? Bueno. ¿Y cómo? Empiezo con la primera. Sí. Y rápidamente. Primer principio, inclusividad. Hemos dicho que estamos en un entorno en el que hay una descentralización, muchos actores a nivel territorial y también a nivel de comunidad. Elaborar políticas desde la inclusividad, incluyendo a todos los actores. Un ejemplo, el diálogo estructurado de la Comisión con los Estados miembros, en el que las dos partes han aprendido. Segundo elemento, evidencia y datos. Elaborar políticas públicas en base a la evidencia, en base a marcos sólidos comúnmente aceptados y con herramientas de evaluación. Esos son para mí los dos elementos clave. Inclusividad y evidencia y basarnos en datos. Con respecto a lo segundo, refiriéndome a las recomendaciones del Consejo que se han publicado ayer. Dos elementos. Destacamos que hay dos retos. Uno, no tenemos un enfoque de lo que se llama en inglés whole of government, de gobierno integrado. Hay una aproximación a veces muy de silo, los ministerios que trabajan de manera independiente. Segundo, estamos viendo una dificultad a la hora de equipar a la población en general con competencias digitales. Avanza la tecnología mucho más rápido de lo que podemos equipar a nuestra población. Hace falta un modelo de gobernanza que sea ágil y que nos permita canalizar bien las inversiones. Estamos viendo que hay dificultades, yo creo que ese sería un elemento, y que nos permita ese enfoque de gobierno integrado. Esta vez no me ha regañado. No. Fantástico, fantástico. Se pone en rojo el... Sí, porque estamos ya en el final ya. Por eso, Jordi. Bueno, pues a ver, voy a hablar más desde el punto de vista técnico y no político. Bien. ¿Vale? Entonces, como ha dicho Julio que se van a acabar los fondos pronto, pues... Es decisión de Julio. que no es tu decisión, Julio, pero bueno, esto... pues yo creo que la primera cosa que deberíamos tener es un acuerdo a nivel estatal para tener más recursos para educación y que nos acerque a la media de inversión de la Unión Europea, ¿no? Tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. Eso requiere pues tener unas políticas públicas consensuadas y unos ejes estratégicos clave que no dependan precisamente tendría que haber grandes pactos a nivel autonómico y a nivel de Estado en temas de educación, y el primer gran pacto debería ser la cantidad de presupuesto disponible para la inversión en educación. Aparte de ahí, pues siguiendo un poco la línea de Carlos, pues debemos avanzar en evidencias. O sea, los proyectos educativos no pueden pivotar alrededor de la imagen, de la imaginación de una persona
o de determinadas derias, que decimos en catalán, de los políticos de turno, ¿no? Por lo tanto, debemos tomar decisiones basadas en evidencias, debemos profundizar en mecanismos de coordinación y de colaboración. Parece un poco pues que cada uno tiene su pequeño tesoro que cuesta de compartir, entonces en ese sentido tenemos que ser como mucho más generosos, más libres, ¿no? Tener todos estos más recursos y sobre todo evaluar, monitorizar esas políticas públicas que cuestan dinero y que la propia administración debe ser responsable y debe ser es que me salen las palabras accountable, ¿no? Tiene que rendir cuentas a sí misma, ¿no? A sí misma, y si es posible a través de agentes externos que te evalúen, pues todavía mucho mejor, ¿no? Y en relación a los diferentes agentes educativos que tenemos, pues yo creo que es fundamental lo que hemos ido diciendo de colaborar, de cooperar, ¿no? De tejer alianzas entre diferentes agentes, ¿no? O sea, que las empresas puedan experimentar con los centros que van a poder implementar determinadas cosas, ¿no? Que sea la administración quien pueda financiar y la universidad quien pueda supervisar, ¿no? Que sean crear centros de referencia, ¿no? Desarrollar estándares, tener localizadas buenas prácticas y que después todo eso pues se pueda socializar, ¿no? Que de hecho es de lo que se trata para avanzar de forma conjunta entre todos. Muy bien, Julio. Para aclarar, decimos que se gastan los fondos porque el mecanismo tiene un plazo límite y han venido 1.300 millones de euros para el 2025 y eso no ha ocurrido nunca y creemos que no va a volver a ocurrir, pero sí que, como decía Jordi, tenemos que dar continuidad a una serie de fondos que al menos nos puedan mantener, ¿no? Una sostenibilidad en la inversión. Con respecto a la unión entre legislatura y política educativa, sí que es cierto y estamos acostumbrados por el gobierno nuevo, ley nueva, pero sí que hay política educativa o hay continuidad en algunos programas. Hay un ejemplo que es Escuelas Conectadas. Escuelas Conectadas busca llevar conectividad en banda ancha a todos los centros educativos de las comunidades autónomas que participan. Las que no han participado es porque ya tenían un programa propio, utilizando fondos europeos. Ese programa empezó en el 2014, por lo tanto, hablamos de dos legislaturas diferentes y tenemos continuidad. Hay ejemplos de cuando hay una necesidad, cuando hay una política bien presentada, sí que se puede llevar a cabo. Y el otro ejemplo podría decir algo que yo creo que va a ser sostenible, y lo hemos nombrado varias veces, es el marco de competencias digitales docentes. Yo creo que la única opción de ese marco es actualización. En ningún momento va a ser, pues, al menos es la sensación que tengo, es que va a ser un marco que realmente va a ser sostenible en el tiempo. Lo único va a ser esa revisión que se puede hacer de manera ordinaria. ¿Por qué? Porque la base fundamental ha sido ese respeto por la autonomía, ese consenso y una elaboración conjunta. En ningún momento es un documento propuesto por el Ministerio, sino que ha sido un documento preparado por los representantes de Cataluña, por los representantes de Cantabria y por los representantes del Ministerio, ¿no? Por supuesto, decía Jordi, ¿no? Esa labor de coordinación alguien tiene que hacerla, pero no es que nosotros presentemos algo y se aprueba. Ocurrió un marco en el 2017 y la vida de ese marco fue bastante exigua. Pero sí que este marco, cogiendo una referencia a Europa, que por eso decía Carlos, es elemento fundamental. Es mucho más fácil venir con algo que viene de Europa, ese elemento supranacional, ¿no? En el que dices, mira, vamos a seguir esto y adaptémoslos a nuestra realidad. Y nuestra realidad, con técnicos, con gente muy, muy preparada, con la historia que tiene Cataluña en el uso de las tecnologías digitales, con la historia que tiene Castilla y León, elaborar un marco común. Y un marco común de consenso es lo que va a hacer algo que sea sostenible. Y con respecto a la investigación y la innovación, para nosotros fundamental, pues es que al final lo hemos nombrado todos, ¿no? La relación con todos los agentes posibles que decía la Jordi, la universidad como elemento fundamental, los agentes operacionales, ya sea OCDE, ya sea la Comisión, porque al final nos trae esa información externa con evaluación sostenida en evidencias que podemos llegar a transformar y transmitir finalmente hasta el centro educativo. Siempre autonomía, respetando esa autonomía del centro, pero para eso debemos acompañar a los docentes que toman las decisiones en los centros. Por eso es fundamental esa formación de los docentes, esa capacitación de los docentes en esa toma de decisiones, porque al final llegamos muchas veces como un elefante en una cacharrería y los centros están abrumados, ¿no? Así que necesitamos acompañar a los centros en esa intentar aterrizar de una manera más suave este tipo de políticas. Muy bien, muchas gracias. Pues ahora me voy al app a ver si hay preguntas, que sí que había alguna pregunta. Y en este caso, por lo menos de momento, hay dos miembros de la mesa que tenéis vacaciones unos minutos.
y Jordi Cererols es el que tiene preguntas que tendría que contestar, quizás por razones obvias, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer un poco una síntesis porque tienes varias preguntas, pero que van todas muy relacionadas con el tema de los mentores digitales, de la continuidad de las políticas actuales, ¿no? Esta es una primera pregunta. No sé si quieres que te las haga por orden o te las hago todas y tú vas contestando. No, lánzalas todas. Todas. Bueno, pues la primera es sobre las mentorías y las coordinaciones digitales de los centros, un poco cuál es la idea de continuación. Si la formación en inteligencia artificial de los docentes será voluntaria o será obligatoria. Hay otra pregunta sobre, bueno, que esta creo que es general, que no es solo para Jordi, o sea que has tenido suerte, pero han aparecido otras, ¿no? Que la evolución tecnológica dice que va a mucha velocidad y que si las competencias que se publican no quedarán obsoletas respecto con la tecnología, que esta la podéis contestar quien queráis. Después, en relación al marco europeo, y esta a lo mejor sería para Carlos, ¿dónde quedan y cómo se pueden trabajar desde las instituciones teniendo en cuenta la población más vulnerable, ¿no? Porque da la sensación que a veces estamos, aunque has hablado de equidad, pues ya está, ¿no? Bueno, básicamente estas preguntas tenemos 5 minutos para poderlas responder y ya está. Muchas gracias. Pues, no sé, creo que tenéis casi una para cada uno, ¿no? Bueno, y unas cuantas. Sí. A ver, respondo así un poco más o menos a partir de lo que intuyo que quieren saber los compañeros que están aquí en la sala. La formación, en principio, si no cambian las cosas, o formación en inteligencia artificial obligatoria para los centros, pues no va a haber. Nos estamos planteando a nivel de inteligencia artificial varias estrategias, desde formación, desde algún tipo de publicación, tipo guía, etcétera. Formación, queremos desarrollar formación, pero estamos ahí de forma muy incipiente, por lo tanto, con el tema de la inteligencia artificial. Sí que nos estamos planteando hacer formación en 2 líneas diferentes. Una sería el uso de la inteligencia artificial o de diferentes aplicaciones de inteligencia artificial por parte de los chavales, o sea, de los alumnos, tipo el ChatGPT o otras inteligencias artificiales que existen, pero sobre todo nos estamos planteando también de qué forma la inteligencia artificial puede beneficiar al docente como profesional de la educación para la toma de decisiones y sobre todo para ayudar en el diseño de itinerarios de aprendizaje. Son 2 mundos paralelos de la inteligencia artificial. Sobre el tema mentores y sobre el tema coordinadores digitales, pues los mentores hemos tenido la suerte que, como se pagan con fondos europeos, pues tenemos un plazo de, vamos a poder continuar con mentores digitales hasta junio del 24, haciendo pues estas tareas de asesoramiento, de visitas de centro, de ayudar en lo que sería el desarrollo de los planes estratégicos de centro. En relación a los coordinadores digitales, pues ya he comentado antes que es un eje, un agente estratégico en los centros. Nos han hecho llegar muchas reivindicaciones en relación a muchos temas, desde mejoras salariales hasta temas de dedicación a tareas que tienen que asumir, temas técnicos, temas pedagógicos, etcétera. Estamos hablando con ellos, reuniéndonos de forma periódica, pues para intentar avanzar. Muchas de las cosas precisamente requieren de una inversión económica importante, porque una cosa puntual para un centro, para un docente, pues vale tanto, pero cuando eso lo tienes que aplicar a 4.000 centros, pues se dispara el presupuesto y cualquier pequeña mejora que se pueda llegar a realizar, pues tiene unos costes muy importantes que hay que buscar su financiación, pero estamos en ello y vamos a empezar pues también en determinados pilotajes, determinadas estrategias, pues que ya iremos comentando con el colectivo también. Muy bien, muchas gracias. Pues tenía yo una pregunta a cada uno. Yo me cojo la de la actualización de los marcos, sí, pero vamos, al final, en la parte de la ciudadanía,
El marco que establecemos está en el currículo, pero sí que hay una autonomía por parte de los centros y en esa autonomía por parte de los centros podemos entender que toda innovación o toda mejora que se pueda producir, reales decretos y órdenes es complicado en modificar y leyes orgánicas mucho más, pero todo lo que se pueda dar de autonomía a los centros y lo permite la LOMLOE sería un lugar. Con respecto al profesorado, nosotros el marco, y el ejemplo, perdón, quería decir, al final, el marco de competencias digitales de la ciudadanía está actualizado continuamente, por lo tanto, antes se lo ha dicho Carlos, ¿no? Meter inteligencia artificial. Lo nuestro nos va a ocurrir, el marco de competencias digitales docentes. Es un marco que tiene un año y ahora mismo es sostenible, ahora mismo es viable, pero sí que es cierto que tenemos que hacer esa revisión continua para ver qué añadir. Muy bien. Pues, Carlos, Y tú cierras. El tema de la brecha digital, un tema que nos preocupa mucho, lo he comentado. La emergencia de la inteligencia artificial exacerba esa brecha. Los que conocen más, los que conocen menos. Entonces, ahí hay 3 líneas de actuación para nosotros. Por un lado está el tema del marco normativo. Establecer un marco normativo, a prueba de avances tecnológicos, ¿no? Technology proof, pues si me pasa como a ti, me sale en inglés. De manera que hemos puesto sobre la mesa una ley de inteligencia artificial, una ley de servicios digitales, una ley de datos que permitan establecer un esquema que garantice la protección de los valores de todos los europeos en esta revolución digital. O sea, la parte normativa, primer elemento. Segundo elemento, las inversiones. Los famosos miles de millones que hemos estado comentando vienen de una movilización de recursos sin precedentes que ha hecho la Unión Europea y aquí necesitamos la ayuda de los Estados miembros, de las comunidades autónomas, para que esto sea un éxito de Europa en su conjunto. Y Europa no somos nosotros en Bruselas, somos todos los que estamos aquí representados. Y ahí que esos fondos resulten en la reducción de esa brecha es fundamental. Y sé que estáis haciendo todo lo que podéis con los recursos que tenéis, pero creo que es un trabajo de las 3 instituciones que estamos aquí representadas. Y por último, tenemos una herramienta fundamental que es el Plan de Acción de Educación Digital, con el que queremos conseguir este objetivo de como mínimo el 80% de la población competente digitalmente. Muy bien. Tenemos mucha tarea por delante. Pues nos han sobrado exactamente 18 segundos. Muchísimas gracias a los 3 por la participación, por la claridad en las respuestas, por adecuarlos también al tiempo y muchas gracias a todas y a todos por vuestra atención. Buenas tardes.